Por ejemplo, vamos a hablar sobre la cultura Paracas y tanto como la cultura Mochica. Pero primero vamos a hablar sobre la cultura Paracas, ¿sí? Por ejemplo, Paracas es considerado, ¿ya? La cultura Paracas es considerado entre uno de los, por ejemplo, grandes tejedores, ¿ya? Y médicos. ¿Por qué? O sea, acá ya se veía un poco y se encontró pruebas de cómo ellos ya comenzaban a realizar pequeñas operaciones, ¿correcto? Comenzaban ya a incursionar en lo que era medicina. O sea, y Paracas era otro bien conocido por sus mantos, ¿no? Porque eran considerados los grandes tejedores de esa época, ¿correcto? No vamos a hablar, no vamos a compararlo con otras culturas de otras épocas, sino en ese tiempo eran considerados, y bueno, porque estamos yendo, ¿no? Desde el inicio, pues, ¿no? Entonces, acá dice, se desarrolló en la península de Paracas, provincia, ¿no? Provincia de Pisco, región Ica. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Julio César Tello, ¿ya? Julio César Tello, un montón hizo de investigaciones acá, ya que Perú tiene un montón de culturas, ¿sí? Que con el tiempo se han ido descubriendo, ¿sí? Entonces, ahora, ¿no? ¿En qué año dice? En 1925. Paracas significa lluvia de arena, llamada así, pues en este lugar se produce periódicamente este fenómeno, ¿correcto? Si ustedes han ido a Ica, ¿no? Habrán visto qué cosa, qué sucede. Hay bastantes como tipo desiertos, ¿no? Donde hay arena, ¿cierto? O dunas. Los que han ido a Lunahuana han visto que hay un montón de arena, ¿cierto? Donde vas, bueno, ahí puedes hasta utilizar cuatrimotos, ¿no? Pasear y todo eso, ¿no? Ahora, entonces, ahora, en el periodos de su historia, o sea, Paracas Cavernas, o sea, Paracas tiene etapas, pues, ¿no? O sea, al inicio era Paracas Cavernas. ¿Por qué le dicen cavernas? Porque a eso se le está diciendo de una manera un poco más antigua, ¿no? Significa que es el periodo más antiguo. Por ejemplo, las tumbas de Paracas en este periodo fueron cavadas en forma de copa. Mira, ve, en forma de copa. Ahí tienes una imagen. Mira, ve. Tienes una imagen que como ellos, por ejemplo, no sé si alguien habrá visto o quizás, no sé, por casualidad de la vida, han visto la película Indiana Jones. Alguien ¿Qué quizás es ha visto Indiana Jones? Indiana Jones. No, Es profesor, no. ya es una No, película nunca, de acción. profesor. Por ejemplo, ustedes pueden ver Indiana Jones, la cuarta película que es Y la calavera de cristal. Ustedes pueden ver que el actor supuestamente va hasta lo que viene a ser a la cultura Paracas, viaja a Ica y encuentra una tumba donde va a encontrar supuestamente a él personas momificadas. Y o sea, es una película donde pueden ver un poco sobre historia y aparece sobre nuestra historia peruana. Ahí prácticamente se ve, ya, o sea, se va a Como ver que que, o sea, supuestamente le ponen como vendas cuando se muere. no, eso de ahí es momificación en la cultura egipcia, ¿Eso? ¿ya? Eso es momificación en la cultura egipcia. Acá, acá estamos hablando de la cultura Paracas, que era qué cosa, era de esta forma, como lo ves en la imagen, en esa forma los ponían y les cubrían como si fueran unos mantos grandes, ¿correcto? Por ejemplo, ahí dice, ¿no? Dice, como copa de champán invertida o botella de cuello alto a una profundidad de más de 6 metros. Era el lugar donde se colocaban, dice, sus momias, ¿ya? Estas se encuentran en perfecto estado de conservación gracias a las condiciones climáticas del desierto. Algunos de los cadáveres muestran prácticas de trepanaciones o deformaciones, porque ellos a veces, ellos pensaban que por su Dios, ¿ya? Ellos pensaban que por su Dios tenían que tener la cabeza tenían que tener un poco la cabeza alargada, ¿correcto? Entonces, eso era lo que ellos pensaban, pues, ¿no? Eran sus pensamientos de antes, pues, ¿no? O sea, por ahí vamos a ver,
¿ya? No hay ni una cabeza media alargada. O sea, si te das cuenta, mira, si ves la forma de su cabeza, es de esta forma, mira, ve. Así, mira, ve. No es como un cráneo normal que es medio. Profesor, no veo bien. ¿Puede acercarlo un poquito más, por favor? Vamos. Ya, a ver, su cabeza, como les digo, no es una cabeza normal. O sea, la cabeza de nosotros en nuestro tiempo, ponte que es más o menos así, pero el de ellos tiene esta forma, más alargada. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Ellos hacían, bueno, desde niñitos, hacían qué cosa? Alargarles, ¿ya? La cabeza, ¿ya? ¿Por qué motivo? Por el motivo de que ellos pensaban que de alguna forma era como para ellos como que una forma que se comunicaban con su Dios o porque su Dios tenía esa forma, ¿ya? Hay mucho sobre eso, ¿ya? Hay mucha información. Es por eso que la película también te dice, bueno, la película es un poco también ficticia, ¿no? Sobre por qué supuestamente ellos creían en un Dios y supuestamente eran alienígenas. Pero para ellos, o sea, para ellos, esto de acá simbolizaba que era una forma de parecerse a su Dios. ¿De qué forma? Es que en realidad, aunque esa película parezca ficticia, en realidad está hecho en estudios o bases, pues, ¿no? O sea, cosas que han encontrado, pues, ¿no? Han podido descubrir. Entonces, Profesor, ¿cómo se alargaban la cabeza? eh, se alargaban, no sé cómo, o sea, era una forma que quizás les pondrían algo que presionara, o sea, a los costados en tu cabeza, para que en vez de que, o sea, tampoco no es que te va a poner algo pesado que presione, sino es como que o sea, cuando tu cabeza va creciendo, es como si te pusieras un sombrero y te pusieran unas cosas a los costados, normal, que no te molesta, ni al caminar, ni nada, pero simplemente que en vez de que tu cabeza crezca normal, hace que crezca hacia arriba, nada más. O sea, Es es como como que si tú, te jalara la cabeza así. no te lo jalan, sino que cuando tú vas creciendo desde que has nacido, es como que te pusieran, así como tus orejitas, supongamos que esas orejitas ya, o sea, fueran cosas como cosas planas a los costados, no ahí arriba, sino a los costados, como por la parte de tus orejas, ¿no? Entonces, ahí, y eso como que hiciera presión, ¿para qué? Para que tu cabeza creciera hacia arriba, Ah, ¿ya? o sea que te lo, como que te lo ablanda o algo así. Ajá, es como que hicieras una presión así, o sea, o es como si te pusieran, pues, no sé, como si te pusieras, ponte dos tablas, es como si pusieras dos tablas a tus costados en tu cabeza, ¿ya? Así, ponte que pusieran, ponte tu cabeza hasta acá, ¿ya? Y supongamos que te colocan dos tablas, es como si te pusieran dos tablas acá a los costados, y en vez de que tu cabeza comience a crecer, o sea, hacia los costados, lo normal, se va como que va creciendo hacia arriba, ¿ya? Ah, porque si te lo jalan hasta acá, No, se va no, creciendo. no, por eso te digo, o sea, ellos lo hacían de forma natural, no tenían que usar algo extremo, algo que te provoque dolor, no, sino simplemente era un proceso de años, pues, ¿no? Que ellos ya utilizaban de esa forma para que la cabeza se fuera hacia arriba. Esa era su creencia, pues, ¿no? Esa es su creencia de ese tiempo, ¿listo? ¿Y funcionaba? Sí, han encontrado un montón de cabezas de esa forma, ¿ya? ¿Hasta Entonces, ahora, hasta ahora pueden hacer eso? ¿Funciona? no sabría decirte, ¿ah? Supongo que sí, pues si lo han hecho antes, supongo que ahora también. Pero cosa que creo que no es recomendable, ¿no? Yo supongo. De alguna forma, supongo que no es recomendable. Entonces, como te decía, ¿no? Entonces tenemos eso, pues, ¿no? Entonces, ahí estamos teniendo,
Ya. Entonces, como pueden ver ahí, Pero nosotros solo podemos estirar nuestra cabeza. sí se puede, o sea, pero no es que tengas que hacerlo ni nada. O sea, antiguamente lo hacían, pues, ¿no? Antiguamente lo hacían, ¿ya? Pero ahora, por ejemplo, mira, ve, en ese mando tú estás viendo que ellos, por ejemplo, eso era la forma de cómo momificar, por ejemplo, acá en la cultura, por ejemplo, Paracas. Los egipcios momificaban de otras maneras, ¿correcto? Los egipcios momificaban, por ejemplo, ¿no? De otras maneras a sus muertos, o que también se le llama momia, pues, ¿no? Porque de cierta manera han sido momificados, ¿listo? Entonces, uno puede ver de esa forma cómo les ponían, y eso, aunque no lo crean, conservaba ya el cuerpo en un estado perfecto. Pueden haber pasado 500 años, 700 años, pero el cuerpo está casi intacto, ¿sí? Esa, esa forma de momificación era tan buena y perfecta en esas culturas, ¿ya? Profesor, ¿era así la momificación? Pero esa es de la cultura egipcia. Exacto. En Creo la que cultura sí. egipcia, ¿ya? Por ejemplo, en la cultura egipcia, ¿cómo momificaban? Tenían que sacar todos los órganos. Por ejemplo, sacaban el cerebro, los intestinos. ¿Por qué tenían que sacar eso? ¿Por qué? Porque eso se malogra, se pudre, ¿no? Eso se pudre. Entonces, eso se pudre, eso no puede quedarse. Es por eso que la momificación no es que simplemente le pongan con todos sus órganos. No, los órganos los sacaban, después a la parte de adentro sin órganos lo embalsamaban y todo, y después lo momificaban, ¿sí? Aunque en algunos se encontraba que algunos, por ejemplo, cuando eran personas que capaz habían cometido, por ejemplo, cosas muy fuertes en el antiguo Egipto, podían momificarlos con vida, podían momificarlos con vida, o sea, prácticamente los metían a un sarcófago con vida, ¿no? Dependiendo de las cosas malas que hayan hecho, ¿ya? Es una forma de castigo, pues. O sea, una persona normal que muere, normal, es como ahorita, pues, ¿no? Ponte que una persona normal muere, bueno, lo enterramos con todos sus órganos, obviamente, no sacamos nada, ¿no? Pero ellos, para momificar a sus muertos, ¿no? Que supuestamente ellos siempre han pensado bastante en la otra vida, ¿ya? Porque para ellos era así, la otra vida. Entonces, eh, ellos tenían que sacar los órganos, ¿ya? De sus cuerpos para que puedan ser momificados, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, hasta momificaban animales. Por ejemplo, en Netflix he visto que han subido un documental especialmente sobre eso, ¿no? Hay un documental donde habla sobre por ejemplo, ¿cómo se llama esto de acá? En el desierto de Saqqara, ¿ya? ¿Cómo se llama? Eh, Hay un documental muy bueno, ¿ah? Muy bueno. O sea, yo lo he visto, es muy bueno y ahí te explican muchas cosas. El que lo puede ver en Netflix, ahí está. O sea, lo que esconde el desierto de Saqqara. Por ejemplo, cómo van a encontrar, por ejemplo, distintas formas de momificación, pues, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, ¿no? En algunos casos, los enterraban, o sea, simplemente huesos, en otros los ponían en cajones de madera, ¿no? Encuentras templos de sacerdotes. Ahora, hay cuestiones que cuando vas conociendo así culturas y para mí es interesante, por ejemplo, ¿no? Conocer sobre esas cosas. Yo por lo que les puedo decir ahí, ¿no? Por ejemplo, han encontrado modificaciones, o por ejemplo, ellos adoraban bastante en Egipto a los gatos, ¿ya? Para ellos a veces sus dioses tenían representaciones de humanos con cabeza de gatos o con cabeza de chacales, ¿no? ¿No? Han encontrado, por ejemplo, justo he visto que encontraron el año pasado la primera momificación de un león chiquito. Encontraron la primera momificación. O sea, hay escritos, ¿no? Hay escritos, ¿no? De que se dice sobre eso, pues, ¿no? Que prácticamente, o sea, hay ¿cómo se llama? Hay templos donde adoraban de esa manera, pues, ¿no?
y momificaban, pues, ¿no? Animales como una ofrenda. Pero, por ejemplo, nunca habían encontrado nada. Un templo de esos de los que adoraran, por ejemplo, a leones o a leones chiquitos, a felinos, no habían encontrado hasta justo la primera momia que habían encontrado fue esa, en Saqqara. Recién han encontrado el año pasado. Recién es la primera momificación de un león. Hay de cocodrilos, hay de gatos, distintos animales que han sido momificados, que para su cultura era una ofrenda, pues, ¿no? A sus dioses. Profesor, una Para, pregunta. ¿Es verdad que Anubis era su dios de la muerte para los egipcios? ya, a ver, ahí, a ver, a ver, sobre la historia egipcia es muy interesante, por ejemplo, ¿ya? A ver, es que uno, claro, Anubis se puede decir que sí, es como un chacal, o sea, que tiene que ver con el inframundo. Es el que transporta o es el que guía, o sea, cuando una persona muere. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. El dios de todo en Egipto, el dios creador, como a nosotros, por ejemplo, para nosotros el dios sol, para ellos su dios, el que es el dios sol, se llama Ra, ¿ya? Se llama Ra. Él tuvo dos hijos, ¿ya? Él tuvo a su hijo Osiris, ¿ya? ¿Ya? Osiris y tuvo a Set, ¿ya? Tuvo ¿ya? A dos hijos. Pero lo cual, por ejemplo, Set nunca, o sea, sí tuvo su esposa, pero nunca llegó a tener hijos. ¿Por qué? Porque en Set había ambición, ¿correcto? Había ambición. Por ejemplo, a Set prácticamente Set era el gobernador de lo que se viene a decir del desierto de Egipto. En cambio, Osiris se volvió, ¿qué cosa? Se volvió el faraón, ¿no? O se volvió el rey de Egipto, ¿ya? Su padre Ra se lo dio así. Pero ahora, cada uno de ellos dos tenía, por ejemplo, una prueba que pasar. Por ejemplo, en Netflix creo que también está, hay una película, Dioses Egipcios, algo así, ¿ya? Ahí también te habla un poco sobre su mitología. Hay un montón de dioses, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Osiris tuvo, bueno, con su esposa, si no me equivoco, es Iris, ¿ya? Su esposa era Iris. Tuvieron a su hijo Horus, ¿ya? Que era llamado el dios de los vientos, ¿ya? Ahora, ahí existían varios, por ejemplo, varios otros dioses, ¿no? Estaba Tot, también estaba, ay, no me acuerdo yo ahorita, hay Tot, Lot, ¿quién más estaba? Bueno, los más representativos, ¿no? Son estos, pues, ¿no? Son los dioses que, por ejemplo, se puede conocer, ¿no? Que me acuerde y conozca, sí. Ya, ahora también tienes a la diosa Anubis. Anubis es prácticamente el encargado, por ejemplo, cuando tú mueres, él es el encargado de guiarte por el camino, ¿no? Por ejemplo, del purgatorio, para que tú llegues a ser juzgado en el otro mundo. O sea, para que tú puedas ir al cielo o al infierno, como se dice, tienes que pasar, para los egipcios, tienes que pasar 9 pruebas, pero eso demora días, una transición, ¿no? O sea, que tú vas a estar recorriendo el inframundo pasando por cada una de las pruebas. Y cuando llegas a la última prueba, tienes que prácticamente ellos, los jueces, te juzgan. Bueno, según la cultura egipcia, habían 42 jueces, los cuales prácticamente cada uno de los jueces te juzga. ¿Por qué? Por eso supongamos, ¿no? Son 42 cosas que tú no debes haber hecho. Por ejemplo, no matar, no robar, no mentir. Así, un montón hay de varias cosas. Son 42 cosas que no tienes que haber hecho. Si tú cumples con esas 42, supuestamente pasas, ¿no? Pasas al más allá. Si prácticamente, ¿no? Se dice que también no cumples, ¿sí? O sea, si has incumplido, por ejemplo, has mentido, ¿no? Y tú mientes a los jueces, cuando llegas al momento de la balanza, ¿no? Egipcia, hay una pluma de la verdad. Ahí pones en un lado tu corazón y en un lado pones la pluma. Si tu corazón pesa más que la pluma, significa que has mentido, ¿ya? Y entonces prácticamente no vas al cielo y te vas a quedar prácticamente
divagando en el infierno o en el purgatorio, ¿no? O algo así. Nunca vas a tener el descanso eterno, ¿no? Vas a sufrir por haber mentido. Esos son, o sea, esas son sus creencias egipcias, ¿ya? Esas son sus creencias egipcias. Por ejemplo, pero si la pluma llegara a pesar más que tu corazón, tú pasas directamente al cielo, supuestamente, al descanso eterno, donde no vas a volver a sufrir, ¿no? A la otra vida, ¿no? Los egipcios creían bastante en el más allá, ¿sí? Los egipcios creían bastante en la otra vida, en la reencarnación, ¿sí? Cada cultura ha sido totalmente diferente, pues, ¿no? Todos han tenido dioses. Siempre ha existido, sea cultura egipcia, romana, griega, mesopotámica, ¿no? Cualquiera tiene, por ejemplo, ha tenido varios dioses, pues, ¿no? Por ejemplo, acá no me acuerdo ahorita, en la cultura egipcia no me acuerdo cómo se llama, su diosa del amor, no me acuerdo ahorita su nombre, no me acuerdo, pero por ejemplo, en la cultura griega es Venus, ¿no? Es Venus, aunque en la cultura romana creo que también le ponen el mismo nombre, creo que Venus creo que también le ponen igual, ¿sí? Entonces, cada cultura tiene diferente forma de ver, ¿no? La muerte, ¿no? O sea, ver cómo van a pasar al otro lado. Depende de cada cultura. No todos piensan igual, pues, ¿no? No todos piensan igual. Ya. Dime. ¿Puedo ir al baño? Anda al baño. Me espera, por favor. Ya. Ya, por mientras voy a... ¿Sí? Entonces acá teníamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hemos encontrado, ¿no? Cómo los enterraban, ¿no? A través de puros mantos, ¿no? En forma de copa, así como en forma fetal, ¿no? En forma fetal. Pero esa era la época antigua, o sea, cómo los enterraban de esa forma, era de la época antigua, pues, ¿no? Pero ahora, el Paracas Necrópolis, ¿por qué le llaman necrópolis? Por el hecho de que, comenzaron a tener como cementerios, ¿ya? Comenzaron a tener como cementerios para poder, ¿qué cosa? Para poder, enterrar a sus muertos, ¿sí? Igualito, seguían siendo momificados, pero ya los enterraban en grupos, ¿ya? Por ejemplo, dice, el periodo de Paracas Necrópolis recibió su nombre por el hecho de que sus cementerios son de forma rectangular y divididos en compartimientos que le dan un aspecto de ciudad de los muertos. Por eso le llaman necrópolis. ¿Ya? Estos cementerios, dice, se construyeron sobre los restos de los antiguos asentamientos humanos, ¿no? Las necrópolis consisten en una multitud de grandes cámaras subterráneas de entierro, con una gran capacidad muy amplia. Se cree que cada cámara grande sería propiedad de una familia específica o clan, que enterraban a sus antepasados a lo largo de muchas generaciones. Cada momia fue atada con cable para que permanecieran en su lugar y envueltas luego con muchas capas de textiles finos, pues, ¿no? Así como han visto en la primera. ¿Qué? Y son textiles. Mantos. Ellos los enterraban a través de mantos. Esos mantos eran, así como en Egipto hacían vendas a las momias, ya, pero acá nosotros usábamos mantos. No usábamos vendas, sino usábamos mantos. ¿Correcto? Ahora, por ejemplo, en sus principales aportes tenemos, por ejemplo, los textiles, que son los mantos, ¿ya? Dice, los paracas fueron excelentes tejedores. En sus tejidos y mantos representaban a sus divinidades y a personajes mitológicos. Utilizaron el algodón y la lana. Con estos mantos envolvían a sus momias. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos, ¿qué cosa? Las trepanaciones craneanas. Ellos fueron, ¿ya? Dice, existe constancia de que los paracas practicaban operaciones quirúrgicas, ¿ya? Especialmente las llamadas trepanaciones craneanas. Para esta práctica, el cirujano, dice Paracas, usaba fresas dice, obsidiana, tumis o cuchillos con filo en forma de media luna, hechos de una mezcla de oro y plata.
bisturí y pinzas. Realizado, dice, el tratamiento se, dice, obturaba, ya la abertura, dice, con planchas de oro o de mate, ¿ya? O sea, ellos hacían operaciones ya a la cabeza, ¿sí? Hacían operaciones. ¿Y cómo lo cerraban ese hueco? Con simplemente planchas como dice ahí, planchas de oro o de mate, pues, ¿no? Que es de calabaza. O sea, cosa que no malogre ni infecte, pues, ¿no? Ellos fueron entre uno de los primeros que ya comenzaban con la industria médica, pues, ¿no? Ahora también tenemos lo que son los fardos funerarios. ¿Qué es los fardos funerarios? Dice, los entierros de los paracas seguían, seguían sin duda una ceremonia rigurosa. La momia era envuelta cuidadosamente con un número no siempre igual de mantos o tejido de diferente calidad. El paquete formado recibía el nombre de fardo funerario. El manto que se halla más cerca al cuerpo de la momia suele ser el más fino, bordado con figuras que representan simbólicamente el mundo de la mitología paraca. Los mantos restantes eran de menor calidad. Algunos fardos funerarios están envueltos hasta por 10 o 11 mantos y pertenecen sin duda a los miembros de las clases dominantes. O sea, ¿cómo han podido diferenciar? O sea, a un muerto de clase baja, o sea, como si fuera prácticamente como un esclavo, ¿no? Se puede decir que uno, lo enterraban quizás con la menor cantidad de mantos, ¿ya? Y de menor calidad. Pero en cambio, si era uno de la realeza, ¿no? Lo ponían, ¿qué cosa? 10 hasta 11 mantos y de mejor calidad. Obviamente, cada vez más fino. ¿Por qué? Porque tenían el dinero para poder pagarlo, ¿correcto? Entonces, esa era una forma de cómo ellos podían diferenciar las clases sociales entre sus muertos, ¿sí? Esa era una forma. Esas son cosas que nosotros hemos logrado encontrar, pues, ¿no? Y ahora también tenemos sobre su cerámica, que, ¿no? Que está representado por cántaros, platos y huacos de picos verticales unidos por un gollete puente, ¿correcto? Así, como ven en la imagen, ese es entre una de sus cerámicas, pues, ¿no? Dice, en cuanto a la decoración, dice, se distinguen dos estilos. El periodo cavernas, los dibujos muestran proximidad al arte simbólico de Chavín, en especial la representación de felinos, ¿no? Ahora, eran pintados con negro, rojo, verde y amarillo después del cocido del cerámico. En el periodo Necrópolis están muy relacionados. Profe, esa película que nos has dicho es de terror. No. Ah. Ahora, en el periodo Necrópolis está muy relacionado con Nazca. El artista muestra mayor libertad de creación y representan frutos y animales. ¿Listo? O sea, en la primera etapa de su vida representaban cosas como felinos igual que Chavín, porque prácticamente eran culturas cercanas. En cambio, ya después para la época Necrópolis, ya ellos comenzaron a avanzar, pues, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, también produjeron, dice, estatuillas, dice, antropomorfas similares a los cuchillos de la cultura chancay. Casi prácticamente ahí, uno, eran, o sea, si hablamos de la cultura paraca, ¿en qué era bueno Paracas? ¿No? Prácticamente, uno, su textilería, eran grandes textileros y médicos, ¿sí? Eso es lo importante que tienes que saber. Ahora, la cultura mochica eran grandes guerreros y ceramistas, o sea, hacían grandes cerámicas, muy buenas cerámicas, y eran guerreros. La cultura mochica, también llamada Moche, ¿ya? Dice, inició su desarrollo en el actual departamento de La Libertad, en la costa norte entre los valles de Moche, Chicama y Virú. Por ejemplo, también existe una cultura virú, ¿correcto? La cultura virú también existe, ¿ya? O sea, ha crecido en esos lugares, ¿por qué? Porque ha conquistado también esas pequeñas culturas, la cultura chicama, la cultura virú, ¿ya? Su centro de desarrollo y poder se ubicó en el Valle de Moche, especialmente en la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna, que son muy conocidos para los que capaz conozcan el norte, ¿sí? Para los que han ido al norte, ese es un lugar muy conocido, ¿no? Que uno quiere ir a conocer, pues, ¿no? La Huaca del Sol o la Huaca de la Luna, o la ciudad de Chanchán también. Ahora dice, como base para sus construcciones en arquitecturas, emplearon el adobe,
que usaban en pequeños bloques de tamaño mediano en las construcciones importantes como las huacas. Se solía hacer cada cierto tiempo una reedificación en el cual el lugar se remodelaba una pared, la tapaban construyendo otra delante. Esto se puede, dice, apreciar en todas las huacas. Las casas de los pobladores comunes eran erectas. Dime. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, uno, acá ellos utilizaban bastante el adobe y cada cierto tiempo tenían que volver a levantar una pared o reconstruir una pared, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque porque por las grandes fuerzas de lluvia, ¿no? Por las grandes fuerzas de lluvia a veces se podían derrumbar, ¿correcto? Se podían derrumbar por cualquier motivo. ¿Ya? Un ratito, chicos. Ya, entonces seguimos. Entonces, entre su mejor arquitectura, ¿ya? Entre su mejor arquitectura que ellos han tenido es, ¿qué cosa? La huaca del sol y la huaca de la luna, ¿no? Ese es entre su arquitectura. Por ejemplo, ahí pueden ver esas imágenes de cómo, mire, ve, de cómo eran esos lugares su templo, pues, ¿no? Ahora, claro, porque es adobe, porque por las lluvias también igual, pues, ¿no? Se van a derrumbar, pues, ¿no? Ya con el tiempo también se han ido desgastando. Tampoco no es que van a durar para siempre. Las huacas mayormente tienen, como es de adobe, se destruyen más rápido que la piedra. Ahora, en su cerámica fueron bastante conocidos, ¿sí? Porque ellos bastante, por ejemplo, son bastante coloridos, como pueden ver ahí, ¿no? Destacaron en poner, dice, en tener la mejor cerámica escultoria del mundo, caracterizada por los huacos retratos, que eran reales esculturas de rostros humanos, donde expresaban el dolor, la alegría, la pena, la preocupación, ¿sí? Entonces, ellos, por ejemplo, usaban el crema, negro, rojo, blanco. Mira, usaban crema, acá ya están usando otros colores. No todos utilizaban los mismos colores. Depende de sus gustos. Ahora tenían lo que era la metalurgia, ¿no? Los mochicas innovaron la tecnología y la producción metalúrgica en el uso intensivo del cobre para la fabricación de ornamentos. ¿Ornamentos qué cosas son? Como ornamentos, no hay imagen acá, ¿no? ¿Ya? Ornamentos vienen a ser como esto, por ejemplo, de acá, ¿ya? Como pueden ver en la religión, esas cositas de cobre o oro, o como pueden ver en el Señor de Zipán, todos esos implementos, eso es metalurgia. Ese collar que ellos tienen, por ejemplo, o esas orejeras de oro o de cobre, eso fue ¿qué cosa? Eso se llama metalurgia, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Realizaron joyas, ¿no? De oro, plata, ¿no? Y aunque no lo creas, uno se pregunta, profesor, pero ¿cómo en ese tiempo podían soldar esas cosas? Pues, ¿no? O sea, unir esas cosas. Lo lograban con su tecnología que ellos tuvieran, lo lograban. Ellos lograron hacer collares, orejeras, braceletes, pinzas, sortijas, ¿no? Pectorales, platos, copas. Ellos comenzaron en metalurgia a lograr, ¿qué cosa? Producir esas cosas. ¿Listo? Ellos son, por ejemplo, ellos son innovadores bastante en la metalurgia, en la cerámica, ¿correcto? Aparte de ser guerreros. Ahora, ahí tenemos en su religión, por ejemplo, la vida religiosa mochica giraba y se regía por el culto felino, o sea, para ellos pensaban que su dios era un felino, ya que se encontraba personificado, dice, en la divinidad de un dios supremo llamado Apaek, ¿ya? Que representaba a un hombre con grandes colmillos transformándose en animal, ¿sí? Ahora, por ejemplo, tenemos al señor de Zipán, que es entre una de las momias más representativas, ¿no? Más representativa, ¿por qué? Porque se encontró al señor de Zipán, ¿sí? En una tumba. Dice, la tumba del señor de Zipán es el más fabuloso hallazgo mochica. Fue encontrado cerca del pueblo de Zipán, por eso le llaman al señor de Zipán, a 40 kilómetros de la ciudad de Chiclayo, por el arqueólogo Walter Alba.
Él dice, el señor de Zipán vivió hace aproximadamente 1700 años. Se encontraron 8 personas, dice, acompañándolo, 3 mujeres, 4 hombres y un niño. Además, un inmenso tesoro de piezas de oro y cobre. Se cree que su poder abarcó 550 kilómetros de territorio. Este impresionante hallazgo es el más representativo y revelador de los últimos años y permitió entender muchos aspectos sociales, rituales y religiosos de la cultura moche. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos con las actividades. Por ejemplo, dice, ¿dónde se desarrolló la cultura Paracas y Mochica? Todo está en la lectura, no hay nada que tenga que ver fuera de eso. En la península de Paracas. Correcto, en la península de Paracas, ahí prácticamente, ¿no? Ahí prácticamente se desarrolló, pues, ¿no? La cultura Paracas en la península, ¿no? Que queda en Ica, en la península de Paracas. ¿Y la cultura mochica, dónde se desarrolló? En el Valle de Moche. En el Valle de Moche, ¿correcto? Pues les digo, todo se encuentra en la lectura, ¿sí? Por ejemplo, dice, ¿qué características tuvo la cerámica de Paracas? ¿Qué colores utilizaron? ¿Qué, Ahí está. profesor? Dice, ¿qué características tuvo la cerámica Paracas? En la 2. La cerámica de Paracas. Y en cerámica de Paracas, ¿qué características tuvo la cerámica de Paracas? La cerámica Representa. La característica dice que está representada por cántaros. Representada por cántaros, platos y huacos. ¿Por qué se mueve así, profesor? Como un terremoto. Ya. Utilizan Esa fue su característica. ¿Y qué colores utilizaron? negro, rojo, color. verde y amarillo. Crema, Rojo, verde y amarillo. Ya. Entonces, ahí tienen los colores, ¿ah? Ahí tienen los colores. Por eso les digo, todo está en la lectura. Todo está en la lectura. Pueden ir escribiéndolo. Profesor, ¿qué características tuvo la cerámica Paracas? Ahí está en la lectura. Lo acaban de decir. Está todo en la lectura mismo. Busca donde dice cerámica en la cultura Paracas. Ahí está. Cerámica. Los mochillas se destacaron por tener la mejor cerámica. No. Ese es de Mochica. De Paracas. Busca donde dice cerámica, pero en la cultura Paracas, que está al inicio. una hoja. El que has leído es de la cultura Mochica. La primera que hemos visto es la cultura Paracas. ¿Correcto? Esa es la primera. Y ahí dice Paracas Metrópolis. Ya, pero busca donde dice cerámica. Acá está, mira, ve, donde dice cerámica. Aquí está. Ahí dice cerámica antes de la cultura mochica. Ahí te dice. La cerámica está representada por cantos, platos y Cántaros, huacos. no cantos. Cántaros, platos y huacos de pico verticales, ¿no? Y ahora, si tú sigues leyendo, ahí dicen, eran pintados con negro, rojo, verde y amarillo después. Entonces, ahí está tu respuesta, porque a ti te están pidiendo, ¿no? Ahí te están pidiendo cuál es lo representativo de la cerámica en la cultura Paracas y qué colores utilizaban. Por eso le digo que todo está en la lectura. Ahí dice qué características tuvo la cerámica Paracas y me encuentro. Ya, pues la característica es esa. Solamente esa. Sí, solamente eso. Sí. Tampoco no te va a alcanzar más, pues, o sea, del espacio tampoco no es mucho.
Profesor, ¿qué voy a poner en la número 2? Lo que habíamos leído. En la número 2 puedes poner sencillamente, 1 está representada, ¿no? Está representada por cántaros, platos y huacos de pico verticales, nada más. Y al costado pones punto y después escribes los colores, pues. ¿Pero dónde están los colores, profesor? Los colores están ahí en la lectura, sigues leyendo y ahí dice, eran pintados con negro, rojo, verde y amarillo. Acá dice representados y unidos por un gollete puente. Profesor, ¿cuál era la 2? La 2, ahí está, tienes que leer. Es que yo no tengo la hoja. Entonces vas a tener que hacerlo. ¿Esto tenemos que hacer nosotros? ¿Qué? ¿Eso tenemos que hacer nosotros? Claro, sí, ya les he dicho de dónde tienen que copiar. Ya. Ahora, en la número 3 dice, ¿qué representaban los huacos retratos? ¿Qué? ¿Qué representaban los huacos retratos? Los huacos retratos es la cerámica, ¿ya? De la cultura mochica. ¿Qué representaban? ¿Qué es? Orden. Rostros humanos que expresaban el dolor, la alegría, la pena, la preocupación. Ahí está, pues. Esa es la respuesta. ¿Qué representaban? La alegría, la pena, ¿no? La angustia, todo lo que dice ahí. La alegría, la pena, la preocupación. ¿Qué representaban? Ahí está. Representaban. Profesora, la próxima deje un poquito más de espacio en las rayitas, un poquito. Ya, para la próxima les voy a poner más rayas, ¿ya? ¿Tenemos que mandar foto, profesor, en la actividad también? ¿De la actividad? Sí, sí. Es que lo hice un poco desordenado porque no me alcanzó. Dice, ¿de qué representaban los huacos? Retrato. ¿De qué era? Ubicación, periodos de su historia, principales de Caporta. Ay. Metrópolis. Región, cerámica, señor Zipán. Ay. Metalurgia. Tumba del señor de Zipán. Chica fue encontrada en el pueblo de Zipán a los 40 kilos de la ciudad de Chilca. Por el arquitecto se encuentran en los
Todos están apagados su cámara porque están jugando su... Ay, aburrida. ¿Dónde se desarrolló la cultura Paracas? Profesor, la 3 que tengo que poner. En la 3 dice, ¿qué representaban los huacos Pepe. retratos? Ni- Ya le hemos dicho. ¿Dónde está? ¿Qué La representaban los huacos de... retratos? Ahí está, en la cerámica de la cultura mochica. ¿Qué representaban? Ya lo han dicho ya. Profesor, la siguiente pregunta, ¿qué es? La última. La última. La otra pregunta que dice. La siguiente dice, ¿ya se ha hecho ya qué representan los huacos retratos? Ajá, la alegría, el dolor, la pena, la preocupación, etc. Los paracas, ¿por qué practicaban las trepanaciones craneanas? Para parecerse a su Dios. Ajá. ¿Puedes ponerlo eso? Lo que yo justo les dije. No, pero tanto, no, pero a ver, vamos a ver. En las trepanaciones craneanas, no, o sea, dice, existe constancia de que los paracas practicaban operaciones quirúrgicas especialmente llamadas, ya, para esta práctica del cirujano, pero acá no dice el motivo, ya. Pero el motivo, quizás, ¿por qué practicaban eso las trepanaciones craneanas? No creo que solamente sea para eso, sino eran, ¿por qué practicaban trepanaciones craneanas? Quizás para, ¿cómo le podemos poner? A ver. ¿Por qué practicaban trepanaciones craneanas? Para realizar, capaz puede ser, ¿no? Podemos poner, ¿no? Para realizar, eso sí lo voy a poner. Sí lo voy a poner. A ver, vamos a ver. Información o enfermedad. ¿No? Es la número 4. Ya. Ya está, profesor. La alegría. Profe, ¿lo que es escrito es en la 4 o en la 5? Esa es en la 4. No, espera, porque... Profesor, yo no hice la 1. ¿Dónde se desarrollaron las culturas Paracas y Mochica? Están en la lectura, ya lo hemos hecho, ya le hemos respondido, por eso no sé por qué no están escuchando. Entonces la primera hoja... Ajá, ahí te dice dónde se encuentra la cultura Paracas y en la segunda hoja te dice dónde se encuentra la cultura Mochica. ¿Listo? Allá. Paracas y Mochica. Listo. La 5 es una sopa de letras, ¿no? Es una sopa de letras, ¿no? 7 palabras relacionadas con la cultura Paracas, ¿no? Ahí tratas de buscar qué palabras puedes encontrar
conforme a lo que hemos estado leyendo, pues, ¿no? Ahora dice, los paracas pasaron por los periodos llamados, ¿qué cosa? Ellos pasaron por 2 periodos. ¿Cómo se llamaban esos 2 periodos? Paracas, cavernas, Paracas, necrópolis. Necrópolis, correcto. Ajá, Ajá, entonces pasaron por ¿cuál? Por los 2, pues, ¿no? Paracas, ya, cavernas y Paracas, necrópolis. Esos son los 2. Correcto. Esos son los 2. Bueno, acá te dicen las 7. Escribe el nombre de las obras arquitectónicas sobresalientes de la cultura mochica. Eso está en la lectura. ¿Correcto? Eso está en la lectura. Dice, une con una línea según corresponda. En las 7, ¿han respondido o no? Dice, escribe el nombre de las obras arquitectónicas sobresalientes en la cultura mochica. ¿Cuáles son las 2 obras? Huacas del Sol y Huacas de la Luna. Correcto, la Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Sí. ¿Sí? Todo está ahí en la lectura. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna. Y se une con una línea según corresponda. Mochica realiza deformación. No. A ver. Dice, grandes en península de Paracas. Utilizaron varios colores, es de mochica, ¿no? A ver, dice mochica, así. Sí, entonces, mochica utilizaron varios colores en su cerámica como rojo, negro, etc. Ya. Nos trajeron hermosos mantos
Creo que era también de Profesor, mochica. espérenme 5 minutos, un ratito nomás. Ok. Realizaron de Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice 1. Dice, ¿quiénes utilizaron varios colores en su cerámica como rojo, negro, etcétera? ¿Los mochicas o los paracas? mochica. Ya. El rojo, el negro. Sí, creo que sí. Vamos a ver, vamos a comprobar. Dice, utilizaron muchos colores. A ver, acá dice, utilizaron el negro, el rojo, verde y amarillo después ya. Y las mochicas, vamos a ver acá. Dice, utilizaron el crema, el negro, el rojo y el blanco. Uy. Entonces, yo creo que ambos, ¿ah? Dice, utilizaron varios colores en su cerámica como rojo, negro, etcétera. Acá creo que puede ser ambos, chicos, ¿sí? Porque ambos han utilizado esos colores, no especifican más, pues. ¿Sí? Tanto como mochica y paracas, ¿sí? Ambos utilizaron varios colores, ¿correcto? Ahora, ¿y de quiénes son los guapos retratos? ¿De mochica? De Exacto. mochica. ¿Ya? Los guapos retratos son de la cultura mochica. ¿Quiénes tejieron hermosos mantos? Mochica. Los paracas. Paracas. No, paracas, sí. Paracas. ¿Realizaron deformaciones craneanas? Paracas, también paracas. Paracas. ¿Correcto? A ver. Ahí es. Sí, paracas. Ahí está, mochica con los dos primeros y paracas es con el primero, el tercero y el cuarto, ¿correcto? ¿Sí? Ya está. Entonces, con eso ya lo demás que queda